Hola a todos y bienvenidos a una nueva propuesta de cocina guaraní. Derlis. Bueno, ¿cómo estás? Bien, Shira. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a cocinar fideos frescos de Edward. Vamos a hacer los tallarines frescos que te dije, vamos a hacer un estofado de carne, como le había comentado otros días, vamos a usar carne de primera, por una cuestión de tiempo, de rapidez, y vamos a hacer los fideos frescos. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer al final, vamos a cocinar durante un par de minutos, vamos a retirar, vamos a poner en un bol, y luego le vamos a poner un poquito de manteca, que los italianos le llaman al burro, y una albahaca en juliana con la pasta y encima el estofado. Ah, qué lindo. Qué lindo. Fácil, Lo que estoy rápido. viendo que de repente no le cuadro mucho el tiempo es la manteca, por ejemplo. ¿Por qué? No, y quiero saber en qué momento vas a utilizar. La manteca vamos a poner cuando sacamos la pasta. La pasta va a salir directamente del bol, perdón, de la olla del agua caliente. Vamos a poner en el bol, ponemos la manteca, mezclamos todo, la albahaca en julianita y ya va al plato directamente. Bueno, importantísimo, cuando compren pastas miren el tiempo el que están marcando y si pueden ver aquí tienen 6 minutos y también te dice ahí arriba cuántas son las porciones que corresponden a esta cantidad. Estamos con 500 gramos y es para 2 a 3 platos y está en 6 minutos. Así que, ¿querés agregar más ya directamente? No, vamos a hacer primero estofado. Lo último que vamos a hacer es la pasta. Vamos a calentar bien, muy bien la olla. Después vamos a agregar el aceite, vamos a agregar azúcar y después vamos a agregar la carne. Vean así, ¿para qué le agregas azúcar? El azúcar va a hacer justamente que me selle mejor la carne y le va a dar un color intenso. Y va a ayudar después con el tomate que la vez pasada me preguntaste por la acidez. ¿Está? Señor. O sea, no va a salir dulce, no crean que porque lleva tomate va a ser dulce. ¿Está? Estamos con Boludo, está caliente. Porque no me avisaba, boludo, que metí mucho en mi dedo. Bueno, seguimos. 3, 2, 1. Calentamos bien la olla, como tiene que. Olla bien caliente, Comprobado. comprobado. Un poquito de aceite. Tengan en cuenta que la carne es magra, o sea, no tiene grasa. Esto lo podemos agregar inclusive si alguien quiere para realzarle el sabor. Me parece exagerado, pero puede ser un poquito panceta. Esto ya está súper caliente, vamos a agregar un poquito de azúcar. Esto es cantidad necesaria, yo le agrego más o menos una cucharada. Retirar el fuego, ¿ves? Ya tiene colorcito. Que no se queme, ¿verdad? No se queme. ¿Cuánto estamos de carne? ¿Cuánto de carne? Medio kilo de carne. Medio kilo de carne, eso sí está bien controlado. Este ruidito que hace. ¿Qué le agregaste ahora? Le agregué solamente un poquito de aceite, azúcar, la carne y laurel, nada más. Ok. Nada más. Y voy a mover para que vean cómo ya directamente le tomó el color, ¿ven? Y el olor es increíble, papá. Esto como no es pasta seca, la pasta seca sí podés hacer, enfriar, guardar. Con la pasta fresca no se recomienda hacer eso, se recomienda hacerlo al final. Tenemos ya el agua caliente, después vamos a hervir y vamos a hacer la terminación. Para servir en el plato ya. Para servir nomás ya. Todo tipo de pasta fresca. O sea, de tira como esta, así, tallarines, fettuccini, pappardelle o pasta rellena. Inclusive la pasta rellena sí te permite enfriar porque normalmente va en salsa. Sí, y la salsa siempre, mantener la cuestión ahí con eso. Sí, señor. Miren cómo va quedando. ¿Vieron qué rápido se selló esto? Qué
rapidísimo. Ahora sí subí otra vez el fuego. Como le expliqué, esto es carne de primera, o sea, esto no necesita estar mucho tiempo sellándose. Yo le voy a agregar el ajo, un diente de ajo. Mientras le repaso todos los ingredientes. Tenemos medio kilo carne, un diente de ajo, medio locote rojo, medio locote verde, un tomate perita, una cebolla, albahaca para terminar, un poquito de manteca, 140 gramos de pasta de tomate y un poquito de pimentón dulce porque a mí me gusta. Pueden obviar el pimentón si no quieren. También tenemos sal, en este caso vamos a usar la sal gruesa de garza, de sal marina. Vamos a usar sal gruesa. Tienen que tener en cuenta que cuando cocinan con sal gruesa se pone menos que la sal fina. ¿Se pone menos? Sí, se pone menos. O sea, no me pregunte por qué, ahí a lo mejor nos puede ayudar con eso el señor Diego, pero normalmente será por el peso que se pone menos. Tengan en cuenta, no es el mismo puño de sal fina que le vas a echar. ¿Vos que le conoces a Diego? ¿Cocina o no? ¿Qué? Él sabe cocinar Y la verdad que nunca le vi cocinar. hay que probar un poco. Puede ser, depende de él si quieren un día acá, le metemos un poco de cocina. Bueno, ya que nuestra sal es nueva, hay que aprovechar también y mostrarle que esta es la manera en la que se encuentra a la hora que uno va a comprar, ya sea en el supermercado, en la despensa, autoservicio, en lugares donde pueden encontrar esta marca, van a encontrar con este sello de protección que permite que no pase la humedad, ¿verdad? Y súper fácil sale, así que ahí ya estamos preparados para poder usar. La sal agregamos después de agregar las verduras. Sí, porque si no, como dijiste la vez pasada, se va a deshidratar toda la carne, ¿verdad? Sí, nosotros no queremos que pase eso. Esto vamos a cocinar nada más hasta que se acabe el agüita que tiene y después le agregamos la verdura. Vamos para acá hasta que evapore todo por 7 minutos, ¿te parece? La vez pasada cuando estamos hablando sobre las propiedades de esta sal, ¿cuáles eran los beneficios de consumir esta sal? Y como dice su eslogan, menos sodio, más salud. O sea, ¿qué significa? Que es recomendable para la gente que no puede consumir sal, porque Argel, pues cuando estás comiendo, hazme la comida sin sal. No tiene sabor. Y una comida que no tiene sabor da igual comer pasto que comer una ensalada. Entonces la sal marina te ayuda a tener esa recuperación de los sabores. También muy importante para que sepan, si no saben dosificar la sal en la casa o la ensalada, esto también viene en sobrecitos chiquititos que les voy a mostrar. En sobres de 1 gramo. Acá tienen sobrecitos de 1 gramo. Esto da para una ensalada para que ustedes sepan. Si ustedes están preparando una ensalada es más que suficiente. Bueno, y también es una recomendación para aquellas personas que tienen locales gastronómicos adquirir también de esta manera. Esta es una propuesta también que está trayendo Sal Marina Garza, que pueden tener esto y poner en la mesa para que la gente se sirva también. Entonces ya modera también un poco y también con el consumo de la sal también para que se pueda ser un poco más medido. Sí, señor. ¿Te parece si esperamos esto para no hacerle esperar mucho a los amigos? Esperamos unos 7 minutos para que empiece a fritarse. Mientras tanto, ¿Qué me dijiste? varias bromas malas después. ¿Ready? Pasados los 5 o 7 minutos, ven cómo queda la carne ya. ¿Ve el color que tiene, mano? Vamos a soltar. Ese color es, ese es el color. Ahora vamos a poner la cebolla. Una vueltita. Esta es la medida exacta, será. Está un poquito deshidratado ahora. Yo estoy deshidratado, mano. Vamos a hidratar a nuestro cocinero. Eso, la parte de hidratación del chef es muy importante en la cocina. Muchas gracias, mano. Pero, ¿podés soltar un poquito más? Qué rico está, será. Bueno, acá como les dije es donde le vamos a poner otra vez tomate. Parece mucho, pero esto va a ir cayendo después. Y le vamos a poner la sal. O sea, todo el jugo que va a quedar es lo que va soltando acá mismo. Voy a medir, esta es una sal entre fina, ¿verdad? Sal parrillera entre fina. Esto es más o menos una cucharada. Esto ya es más que suficiente para todo. ¿Estamos? Con todo esto no hay necesidad de ponerle caldito de carne, nada, o sea, sí se puede agregar todavía. Vos le podés agregar el caldito, todo lo que vos quieras. Todo lo que vos le agregues le va a aportar sabor. De por sí ya está bastante bien de sabor. Lo importante es si nosotros ya pusimos el punto de sal acá. Si le vas a agregar agua, yo te recomiendo que hagas una salmuera. Entonces que le agregues una agua con sal, porque si no vas a perder el equilibrio de la sal. Vas a ir poniéndole agua, sal durante toda la cocción. Entonces prepara una salmuera y la agregas. ¿Por qué eso? Porque lo que pusiste ya está preparado para lo que está ahí. Para lo que está acá. Pero si le agregamos líquido, y en el caso de que queramos agregarle un cubito de caldo de verdura, de pollo, de carne, Va a salar más todavía. va a salar más. Entonces ya no hace falta sal. Esa sería toda la sal que va a llevar. Bueno. Estamos. Vamos a dejar otra vez acá durante 10 minutos que se vaya cocinando la verdura y después le vamos agregando agua. ¿Te parece? Perfecto. Dale.
¿Cómo va eso, Derly? Mira, allá ¿viste? La verdura ya se está cocinando toda. Sí. Ve el color que ya tiene hasta ahí. Ya está como para meter un pancito así. Sí, ya está ya para el pancito. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Eso también es opcional. Si quieren, si no quieren, Esta pimienta recién molida también puede ser la pimienta molida ya comprada, así, ¿verdad? puede ser la molida, puede ser como ustedes quieran. Vamos a agregarle el pimentón dulce, que también, como les expliqué, puede ser opcional. A mí porque me gusta nada más, y tenemos uno que mandamos a traer, uno ahumado. Vamos a poner la salsa de tomate. Gracias, mano. Y vamos a agregarle un poquito de agua. El agua caliente que estamos teniendo para la pasta es más que suficiente. De ahí Esto- nos vamos a traer la... De ahí nomás ya vamos a usar. Entonces esto ya está. Pero importante que siempre sea agua caliente para no cortar la cocción, ¿verdad? Sí, señor. Ahora voy a subir un poquito y le voy agregando el agua. 1, 2. Esto es la cantidad que ustedes quieran. Si vos querés usar una parte del agua después para humedecer la pasta, pero como nosotros no vamos a hacer un estofado muy líquido, porque la pasta vamos a hacer con manteca y con albahaca, Vale, vale. va a tener una buena consistencia, ¿vale, Mabel? Muy bien. Y nada, señores, esto es esperar que cocine otra vez otros 10 minutitos. Y vamos a ir con la pasta después, ¿te parece? ¿Cómo va eso, Derly? Bueno, esto ya está. Voy a bajarle el fuego para que termine de cocinar. Esto ya está bien espeso. El estofado ya está. Un ratito más nada más. O si no, directamente apagamos. Esto ya está. Voy a apagar. Voy a retirar el fuego. Voy a poner este lado. El agua ya está hirviendo. No le puse sal, no le puse nada. Solamente agua. Siempre hirviendo el agua. Siempre el agua hirviendo. Mientras, lo que puedes hacer es me cortas 3 o 4 hojas de la más grande. Ok. No de la punta, la más grande, porque la punta vamos a usar para decorar. Entonces hago también julianita, que es lo que va a llevar la pasta. Dice 6 minutos, yo voy a cocinar 4, porque yo quiero la pasta al dente. Esto ya está ahí. Tiramos la bolsa y empezamos a mover, sin golpear mucho la pasta para que no se rompa. ¿Qué es lo que hacemos después? Vamos a agarrar este bol, como lo había dicho. Vamos a sacar la pasta directamente. Vamos a poner acá con la manteca, pimienta, sal, un poquitito, porque no pusimos nada. Eso ya está. Ya está. Y después procedemos a emplatar. ¿Te parece? Bueno. El agua bajó, o sea, dejó de hervir porque pusimos la pasta, obviamente, ¿verdad? Ahora vamos a esperar otra vez, como le dije, en vez de 6 minutos, una vez que rompa a hervir, 4. La pasta ya está. Y ahora le agregas la manteca. Bueno, Toda la manteca. ahí, ayuda un poquito. Ahí está. Empezamos a batir un poquitito. No hace falta derretir porque se va con el calor ya se va a derretir. Con el calor se va a hacer todo acá. Ayúdame vos con eso y yo le voy a poner la pimienta y la sal. Bueno, Vamos a darle pimienta. las pastas De Edward, por supuesto. Pasta fresca de Edward. Esta nueva forma de comer van a ver que le va a encantar. Como los italianos le llaman pasta al burro. al burro. Al burro por la manteca. Ah, mira. Vamos a poner un poquito de sal. No es porque Derly hizo. No, no, porque yo hice. Otro burro fue que le puso el nombre. Vamos a poner un poquito más, porque acuérdense que no le pusimos nada de sal. Ahí, ¿qué tal está? Está derretida. Ahora, permiso. Ahora ponemos la albahaca. Esto es una locura, pibe. No es un fideo al pesto, para que la gente, al pesto, no, al pesto. Le pusimos la albahaca al final. Y ahora vamos a emplatar. ¿Te parece? Perfecto. ¿Qué te parece la opción de hoy? La presentación fantástica, ya me va a tocar probar. Esta es una nueva propuesta aquí en Cocina Guaraní, así que nos vemos la próxima. Derlis, como siempre, muchas Salud. gracias y salud para todos ustedes también.